todas las personas que siguen el podcast y que de pronto escucharon el podcast anterior, el episodio anterior, donde la vida no termina en este plano físico, la comunicación directamente con el doctor Milton González se nos cortó, no se pudo volver a reconectar. Puedo confesarles que fue más o menos en el audio principal, unos 30, unos 40 segundos donde no hubo conexión. Él no me escuchaba, yo no lo escuchaba, y quizá no quiero decir esto que sea por el tema que estábamos tratando, pudo haber sido otra cosa. De hecho, lógicamente uno busca culpar como tal el wifi, el internet que de pronto falló en ese instante, pero algo que sí he notado por el mucho tiempo que llevo grabando por medio de Ancla o de Anchor es que cuando hay una caída de señal, directamente la plataforma empieza a reconectar hasta que nuevamente encuentra la señal apropiada para seguir grabando. En este caso siguió grabando casi un minuto, pero ninguno nos escuchábamos. Así que perdimos totalmente la comunicación y por esto queda seccionado el podcast o el episodio en dos partes. Así que les doy la bienvenida a la segunda parte, esta historia, pero más que la historia, toda la parte científica detrás de la reencarnación. Quédate, relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva de comunicación oral. Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La Etnia Podcast. Bienvenidos. Qué pena De nuevo. que se nos cortó la comunicación. Bueno, no es una pena. Esto hay que dejarlo grabado lo que voy a decir. Claro que sí. Te voy a explicar qué pasó. ¿Ya estamos grabando? Claro, hace rato. Sí. Bueno, ok. Me disculpan los que nos están escuchando. Bueno, miren, yo antes que se fuera en este momento del corte del programa, tengo que relatar para las personas que nos están escuchando, acaba de ocurrir un fenómeno paranormal del tema que estamos tratando, porque era lógico, porque yo le pedí a mis seres de luz que me asistieran en lo que yo estoy diciendo. Y cuando yo le dije que me estaba llegando por clariaudiencia una información, era precisamente porque yo estoy en un espacio de mi casa donde tengo una virgen, donde tengo un papiro original egipcio, donde tengo un faraón, el famoso Keops, imagínate tú, donde tengo unos santos en un pequeño altar. Por supuesto, todos los seres de luz que invoqué para tratar un tema como este, que es muy importante, que es más importante que todos los libros que he nombrado, son las vivencias personales. Entonces, en el momento que tú me estabas haciendo la pregunta del riesgo que se corre cuando se hacen este tipo de conexiones con seres de otras dimensiones, por supuesto, se nos corta la comunicación, porque me querían decir algo que ya voy a decir. Okay. Cuando uno hace una conexión con seres de otras dimensiones, puede correr el riesgo de hacer conexiones con seres de bajo astral o bajo nivel vibratorio que están todavía en lo que llaman en el Bardo Todol tibetano entre tercera y cuarta dimensión, por lo que dicen en muchas religiones occidentales en el limbo. Es decir, todavía no terminan de despegar, de querer abandonar el cuerpo físico por apego o por cualquier otro motivo, ni tampoco están preparados para entrar a la cuarta dimensión. ¿Qué sucede con esos espíritus? Que normalmente esos espíritus son malos, es decir, tienen malas intenciones. Entonces, cuando una persona es medium y no canaliza bien o no está en condiciones físicas de salud, en condiciones mentales de salud, en condiciones emocionales de salud, estable, bien equilibrada, tiende a sufrir de problemas que llaman cuando una persona dice está poseída, es decir, está bajo estado de posesión, porque el ánima o la entidad que está en esa baja frecuencia vibratoria, que no está ni en la cuarta ni en la tercera, se apodera a manera de vampirismo
para robarle la energía física, mental y espiritual a ese ser que está padeciendo ese momento, esa posesión. Estás escuchando La Etnia Podcast. Entonces, ¿qué sucede? Como lo han pasado en tantas películas que han pasado sobre estas posesiones, que deben acudir a un medium o a un terapeuta energético como un Reiki, como la misma musicoterapia, como la misma magnetoterapia, como las mismas flores de orquídea, que recuerdo en el momento que lo hablamos en los podcasts, que hablamos de que actuaban bajo un nivel espiritual muy bueno, las flores de orquídea del Amazonas colombiano, porque precisamente equilibran a la persona en esos estados vibratorios. Entonces, una persona que viene a una consulta con un problema de ese tipo, uno le trata ciertos chakras, sobre todo lo de conexión emocional 3, 4 y 5, sexto y séptimo, es decir, desde el tercero hasta el séptimo, hasta la conexión del chakra, del chakra espiritual o corona, para que cuando tenga contacto nuevamente con esa entidad, porque tiene la capacidad natural de ser canal o ser medium, ya empieza a canalizar seres de mayor evolución. Entonces, aquellas personas que les gusta utilizar este juego llamado la Ouija, les aconsejo que no lo hagan, porque ese juego funciona. Ese juego es un método de los tantos que hay, así como muchas personas utilizamos con la fe religiosa un altar con una vela, ¿verdad? O con una imagen de algún santo o de algún maestro, así como muchos utilizamos simplemente una contemplación a la orilla para contemplar la naturaleza, y entonces utilizar personas enfermas físicamente o débiles mentalmente como medio para que esa persona o esa entidad que está en el limbo se apodere de ella y agarre un cuerpo físico. Entonces tú de pronto llegas con una noticia a tu casa y le dices a tu mamá: mami, tú sabes que fulano de tal, vamos a poner un nombre, tú sabes que Carlos mató a su hermana anoche en pleno sueño, se levantó y la mató. ¿Cómo va a ser? Pero si Carlos fue criado en un colegio católico y fue educado bajo la fe cristiana, ¿cómo pudo haber hecho eso? Resulta que a Carlos lo utilizó una persona que maneja en esta dimensión, que son los llamados brujos vulgarmente, que manejan magia negra. Utilizó un ritual de magia negra para invocar una entidad que ellos canalizan y incorporársela a Carlos, porque Carlos, a pesar de toda la formación que tiene, era débil mentalmente y creía en todo y no tenía fortaleza espiritual. Durmiendo se apoderó el espíritu maligno de él y fue dormido como un noctámbulo, como lo que llamamos nosotros un zombie, ¿verdad? Sí. Y llegó al cuarto y mató con una almohada, asesinó a su hermana por asfixia. Yo tuve una vez una experiencia con una persona que me relató un caso de un sacerdote que aquí en la ciudad de Maracaibo hacía sanación hace muchos años, hace más de 20 años, iba de casa en casa, cada vez que lo llamaban, cuando había un problema espiritual, llamaban a ese padre, no lo puedo nombrar por respeto, pero existió en verdad, aquí en la ciudad de Maracaibo existió ese padre. Es más, existieron varios padres católicos que tenían facultades espirituales, que cuando había un caso de posesión, o lo que llama la Iglesia Católica exorcismo, como la película, a estos padres se les llama para que vayan a las viviendas a tratar a estas personas que están poseídas. Entonces este padre solía visitar a varias familias, y una vez visitó a una familia donde había un poseído, y al salir de la vivienda, cuando fue a atravesar la vía del carro que lo estaba esperando el chofer, un carro se lo llevó por delante y él murió con las piernas cortadas, con el mismo síntoma que sentía el poseído, que él curó, que él sanó. Fíjate, él sanó a una persona que no sentía las piernas, que se le veía, incluso las personas que estaban alrededor, los familiares, lo veían con las piernas mochas, con las piernas cortadas en las rodillas. Sí. Se veía así cuando estaba poseído. Y una vez que el sacerdote
se encierra en el cuarto con él solo y lo hace bajo el nombre de Dios y oraciones, con los seres de luz que lo asisten, en su don de canal de exorcista, lo logra volver al plano terrestre, se volvieron a hacer visibles sus piernas. Pero en ese momento sus piernas se hicieron invisibles. ¿Cómo te explicas tú ese fenómeno paranormal? Y entonces luego viene la causalidad, que cuando él sale lo arrolla un carro y le parte las piernas en dos y muere. Unimos voces para darte sentido. La Etnia Podcast. Es decir, que él absorbió la energía maligna de esa entidad que él estaba exorcizando. Por eso que no todos los sacerdotes en la Iglesia Católica están autorizados para exorcizar, para hacer exorcismo, como en la famosa película de los años 70, El Exorcista. Mira, todas estas películas que la gente cree que es ciencia ficción, hoy en día, en el año 2021, son realidad. Lo que pasa es que ya la ciencia ha pasado a unos niveles tal que ya con los equipos electromagnéticos de quinta y cuarta generación ya son detectables las entidades. Con un magnetómetro, que yo lo dije en el podcast de electromagnetismo, somos capaces de detectar si hay una entidad negativa o no en un ambiente, o una entidad positiva de otra dimensión. Incluso con el péndulo, con los oscilantes, con el aurómetro, podemos determinar si en un espacio, a través de la radiestesia, hay una entidad o no. Pero en todos los espacios hay entidades, porque ellos no se han ido todavía, ellos están en la misma Tierra, pero en una dimensión que no son visibles a los humanos, porque están en una densidad mucho menos densa, más sutil que la densidad física. Por eso que atraviesan paredes cuando se dejan ver, y solo se dejan ver cuando, por necesidad de la persona que lo pide, se dejan ver, o porque su yo superior se los autoriza para que sean vistos en este plano. Por ejemplo, en la película Nuestro Hogar, de Chico Xavier, al medium, que utilizó el seudónimo de André Luiz, el médico brasileño que existió de verdad al comienzo del siglo XX, cuando él en la película sana a la esposa que había dejado en la tierra, ¿verdad? Perdón, sana al esposo de la esposa que él dejó. O sea, cuando él fallece, su esposa se vuelve a casar y el esposo de la esposa que dejó estaba enfermo. Entonces él viene y se aparece y energetiza con Reiki, con imposición de mano, el agua que bebía todos los días el señor en la mesita de noche desde una jarra de cristal, y en la mañana cuando le dan el agua para tomarse la medicina, él se siente sanado. Él lo sanó porque ellos tienen ese permiso y esa facultad para lograr sanarnos. Entonces, para las personas que estamos atravesando muchos problemas en la vida de diferentes niveles y diferentes aspectos, no debemos de perder la fe ni la convicción de la famosa ley metafísica, dice, como es arriba, es abajo, y también lo dice la Biblia, como es arriba, es abajo. Es decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Te das cuenta cuál es la oración principal del cristianismo? Sí, que fue enseñada por Jesús. Sí, porque ya en la Biblia, en Mateo, en el capítulo de Mateo, no recuerdo el versículo, versículo 2, versículo 3, ya habla de la existencia de otros planos. Lo que pasa es que, como hay muchas corrientes dentro de la Iglesia Católica, hay unos muy conservadores y otros no conservadores, entonces hay todavía mucha discusión, porque como dicen todos estos mediums que canalizan seres de otras dimensiones superiores, todavía estamos perdiendo el tiempo en tonterías, todavía estamos perdiendo el tiempo en guerras, en violencia, en armamento, en cosas que no tienen valor, en joya, en vanidad, en atesorar y no en ser mejores, en atesorar riquezas materiales que no nos vamos a llevar de este plano porque se van a quedar aquí en tercera dimensión. Y entonces, como decía un sabio maestro en el Tíbet, cuando un discípulo millonario inglés le fue a preguntar que cómo podía ser feliz, él simplemente le respondió: pregúntate qué has hecho en tu vida para merecerte ser feliz, como haciéndole ver
a ese millonario que por el hecho de tener tantas riquezas materiales no tenía derecho a ser feliz. Entonces, nosotros venimos a este plano a cumplir una misión determinada, y mientras mejor sea nuestro comportamiento, más fácil va a ser nuestra muerte, nuestra despedida de este plano, nuestra evolución en los planos superiores. Claro que sí. Porque Sí. mira, este tema para mí es interminable. Yo te puedo estar días hablando sobre este tema. Porque hay tanta información que hablar. Imagínate tú que este tema lo ha abordado la física cuántica, que este tema lo ha abordado el espiritismo, este tema lo ha abordado la religión, este tema lo ha abordado la filosofía, lo ha abordado la psiquiatría, la psicología. Mira, y todas Sí. tantas disciplinas de tipo espiritual, iniciático, científico, que y yo he tenido la experiencia, gracias a Dios, en diferentes facetas, en diferentes escuelas, en diferentes religiones a las que he pertenecido, de tomar experiencia viva de cada una, más los libros que he leído, y bueno, ¿qué te puedo decir? Viví la experiencia cercana a la muerte, he vivido la escritura automática, dictada por medio de unidades de la tercera y de la cuarta dimensión, he vivido el fenómeno de la bilocación, de ver el astral, de ver las personas que tienen, por ejemplo, cuando he hecho cirugía astral o cuando he hecho cirugía astral con la persona presencial haciendo Reiki, he percibido cómo hay otras personas alrededor de mí haciendo el Reiki, y la persona cuando termina me dice, cuando le pregunto, ¿qué sentiste? Me dicen que habían varias personas poniéndome las manos, ¿qué otras personas me hicieron Reiki? Y yo les he dicho, no, yo solo, que estoy en mi casa solo, yo no te he hecho más Reiki que con mis dos manos. Y las personas han sentido, Jenny, que se les ha hecho Reiki por 2, 3, 4 personas, es decir, que le han tocado diferentes zonas a la vez. Yo solamente puedo tocar dos zonas a la vez porque tengo dos manos. Entonces eso explica que cuando uno hace la invocación en el Reiki, por ejemplo, que es una terapia para trabajar la parte espiritual, que cuando canalizamos esa energía universal que viene de esas dimensiones superiores, nosotros tenemos la asistencia de los seres de luz que nos acompañan haciendo la terapia. Estás escuchando La Etnia Podcast. Así de sencillo y de fácil en el cristiano más sencillo y en el español más sencillo posible. Tengo una pregunta para ti. Se ha afirmado durante diferentes épocas de nuestra transitoria vida que el alma está dotada de libre albedrío. Quiere decir que desde esta posición se elevan o se preestablecen los conceptos de karma y pues nuevamente reencarnación, que es lo que estamos hablando el día de hoy. De esta manera, pues algunas personas creen comprender que es aquí la justicia de Dios. Y bajo esa lógica y bajo la filosofía de karma, que pues básicamente es una ley de acción y de reacción, ¿qué se podría decir? Hace un momento hablamos de que la situación como tal de aprendizaje, que lo han escrito varios escritores, valga la redundancia, pero básicamente no lo formulamos en esta posición de karma. Entonces, bueno, la función sucede que sucede, Jenny, que la visión equivocada de que karma es sufrimiento, en vez de aceptar que la palabra karma viene del sánscrito y significa aprendizaje, y dharma significa enseñanza. Nosotros venimos a esta tercera dimensión, a este plano terrenal, a experimentar el aprendizaje y la enseñanza. Lo que nosotros estamos haciendo a través de este podcast es enseñar un tema específico. ¿Cierto? Esto es Dharma. Pero el hecho que yo venga o reencarne porque tengo un aprendizaje pendiente, bien sea porque lo deseo terminar, o bien sea porque hay personas aquí en la tierra que todavía existen, familiares cercanos a mí, o personas que no son familiares, personas que he contactado desde esa dimensión, porque los seres de las otras dimensiones están en cualquier lugar, no tienen espacio ni tiempo, deciden venir a ayudar a determinada familia, a determinados padres
Y es entonces donde entra un tema que yo creo que ya es uno de los puntos finales de este interesante tema que podemos concluir. Es una pregunta que también se hacen mucho. Nosotros elegimos nuestros padres, nosotros elegimos nuestra madre. Eso es correcto. Y también nosotros como padre y como madre elegimos quién debe venir a través de nosotros y quién no. Es decir, es un acuerdo mutuo que se establece entre mi yo superior y el yo superior del ser que quiere que yo sea su padre o que sea su madre. Por eso que repito que es muy inconsciente y muy irresponsable aquellas personas, sobre todo terapeutas y orientadores y maestros que son muy dados a esto, es decir, no le hagas caso a los hijos, déjalo estar o a tu hermano. Mira, el hecho que tu hermano de sangre biológico esté contigo no es casual, es causal. O sea, ustedes escogieron, tú y tus hermanos escogieron a un mismo padre y una misma madre. Por lo tanto, la relación con tu hermano o tu hermana biológica no es casual, es causal. Fue elegida antes de venir a encarnar en la tierra. Por lo tanto, tú debes respetar, cuidar eso y darle el mayor amor posible a tu hermano o a tu hermana y servirle como es. Entonces hay personas que deciden venir otra vez porque dicen, miren, yo necesito regresar porque dejé un hermano muy pequeño, que ya han pasado 20 años que estoy aquí en este plano y mi hermano está sufriendo mucho y quiero ayudarlo a resolver algunas cosas. Entonces vienen, bien sea desde esa dimensión, bien sea porque deciden reencarnar y reencarnan en un amigo más joven, pero que les enseña cosas, por ejemplo, como alumno. A lo mejor uno de mis alumnos, cuando yo di clase en la universidad, a lo mejor no, tuve alumnos que fueron maestros míos. Yo tuve la experiencia de una alumna que fue tutoriada por mí, fue mi tesista, apenas tenía 21 años, era muy joven y ya se estaba graduando, estaba terminando la tesis. Y yo tuve un contratiempo de trabajo a nivel de las autoridades universitarias de mi facultad, en la universidad aquí del Zulia, en Maracaibo. Y yo subí muy triste a corregirla al currículo. Y ella me dijo unas palabras y una orientación que yo estoy seguro que vinieron de otra dimensión. Porque no era lógico que una muchacha de 21 años que estuviera hablando un profesor de casi 50 años, que duplicaba la edad, más del doble, que podía ser su hija, de una manera tan madura para la edad que tenía. Es decir, que esa niña vino a ser una maestra en esta vida de mí. Mira, se me olvidó el nombre, pero no se me olvidó su enseñanza. Y a partir de esa enseñanza que me dio esa alumna, yo cambié mi manera de ser como profesor y más nunca me sucedió el problema que me sucedió. El viaje es al interior del ser. La Etnia Podcast. Fíjate cómo venimos disimuladamente como maestros encarnados a servirle y a enseñar a mucha gente que no está consciente y no sabe el valor que uno tiene en sus vidas. Exactamente. Entonces, cuando Milton. Cuando un escritor, No, dime, ¿sí? Cuando un escritor. Sí, cuando un autor de este tipo, un investigador, un científico de este nivel, como un médico, un psiquiatra, un psicólogo, se toma la tarea de estar 40 años investigando sobre estos casos, no lo hace por simple curiosidad médica, lo hace también en su misión de vida, que él está en demostrar que a los que están amarrados a la tercera dimensión, de que hay otro mundo paralelo, enseña cosas que no podemos aprender en los libros, ni en la primaria, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en el liceo, ni en la universidad, sino que tenemos que aprenderlo en esta vida y luego de estar en otros planos. Son niveles evolutivos donde se vive supuestamente, según afirman estas personas que han sido investigadas, se vive feliz y mucho mejor sin los problemas que tenemos cotidianos en nuestro planeta. Creo que ya para concluir este podcast que quedó seccionado en 2 facetas, en 2 episodios, pero es uno mismo, de esta manera lo vamos a enviar. Así que las personas que quieran de pronto irse de inmersión en este tema, de pronto si no son creyentes, son totalmente escépticos. Escépticos, o sea, no creen en eso.
en esto. Básicamente, pues les invitamos a que se vayan a la literatura, que ya anteriormente el doctor Milton la dijo, y también pues que investiguen un poco más en la parte científica que pues estas personas pueden concluir. De esa manera pueden atribuir, investigar. Quiero concluir con un escrito que está dentro del libro de Muchas vidas, muchos sabios, que dice lo siguiente: paciencia y tiempo, debido tiempo. No se puede aprender o no se puede apresurar una vida. No se puede resolver según un plan como tanta gente quiere. Debemos aceptar lo que nos sobreviene y no pedir más. Pero la vida es infinita. Jamás morimos, jamás nacimos en realidad. No hay final. Pero el tiempo no es como lo vemos, sino lecciones. Sí, señor. Hemos existido desde el principio. Podemos concluir con otra frase de otro escritor que desde la antigüedad se ha venido escribiendo sobre este hecho que para nosotros es paranormal, pero yo creo que es muy normal. Sí, bueno, si me permite, quiero concluir con un pensamiento de un santo, de San Agustín. Él dice: el mundo es tal como nos parece, hecho de cosas que no se nos aparecen. ¿Te das cuenta? Es decir, que él acepta que hay un mundo de cosas que no se nos aparecen a la vista física porque están en el más allá. Y los invito a que en el libro Carta del Más Allá, que es el que más recomiendo por su sencillez, el prólogo, ¿tú sabes quién lo escribe? Es nada menos y nada más. El prólogo es tomado, no lo escribe, tomado porque ya Albert Einstein había muerto, pero el prólogo es de Albert Einstein, el famoso sabio considerado el cerebro con mayor capacidad de inteligencia del siglo XX. Ahí les dejo eso para los escépticos. El prólogo del libro Carta del Más Allá es de Albert Einstein. Así que los invito a formar parte de este nuevo mundo y de este nuevo siglo XXI, en donde nada es imposible, todo es posible. Claro que sí. Ya para cerrar, nuevamente les recordamos nuestras redes sociales, como tanto las de el Dr. Milton como la de la Etnia Podcast, pero primero les cedo el espacio para que nos recuerde sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Sí. En Facebook, Milton González Fernández, tal cual mi nombre, igual que mi correo, miltongonzalezfernandez@yahoo.com, mi Instagram, Milton González Fernández, y mi canal de YouTube, que tengo dos, Milton González Fernández, y el otro canal Mundo Alternativo. Y mi WhatsApp, mi número telefónico, estoy en Venezuela, es más 58 412 079 2098. Bueno, Milton, también les recuerdo nuestras redes sociales como la Etnia Podcast, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Y si quieren darnos alguna sugerencia, alguna pregunta que les haya surgido en medio de este podcast o algo que hayan sentido dentro del momento que estaban escuchando el podcast, porque también puede pasar, así como se nos cortó la comunicación durante varios minutos, hayan ustedes también percibido algo fuera de lo normal, algo extrasensorial. Que les haya permitido tener una experiencia diferente. La pueden escribir a la etniapodcast@gmail.com. De esta manera pues concluimos este tema que se nos fue un solo episodio pero partido en dos, porque así lo quisieron los guías y los seres de luz. ¿Algo más que quieras añadir, Milton? Así es, los seres de luz permitieron que este programa se diera y la mayor parte de la información fueron dictada por ellos. Amén.